Buenas noches. Esta camiseta toma más sentido que nunca, ¿verdad? ¿Cómo es posible que antes de ir a otra cumbre europea a rogar, por favor, que nos presten dinero para malgastarlo y triturarlo, después de que la Montero dijese billón y medio que iban a pedir a Europa, cómo es posible que de ese billón y medio, que es aproximadamente el doble de dinero del que Europa dijo que iba a poner en movimiento para toda la economía de 27 países, pues Montero ahora está viendo a ver cómo le quita a los ayuntamientos a 5.000 millones de euros del dinero de los ayuntamientos? Van a subir todos los impuestos, van a subir el IVA del pan y el IVA de los alimentos básicos. Los combustibles ya han subido cuando no tiene explicación para que hayan subido, porque la variación del petróleo es cero. Y aún así han subido los combustibles. Todo esto tiene su explicación. Del billón y medio, antes de ir a Europa ya se dijo que, bueno, que 750.000 millones de euros era suficiente para rescatar la economía española. Cuando estaba tasado, todos los sueldos de todos los españoles durante 2 meses son 81.000 millones de euros. Pues págale a la gente 2 meses y mantén la industria, en vez de forzar a cerrar empresas, autónomos, destruir la hostelería hasta niveles insospechados. De hecho, las últimas cuentas que publica el mundo de la hostelería en pérdidas ahora mismo, a fecha, bueno, hoy es 19 de julio, pero las cuentas a 1 de julio, el sector turístico en España, ese sector que no era muy importante, que hemos visto como Garzón o Ábalos y demás, lo tildaban de un sector poco menos que un escombro, era totalmente churretero. El sector que mueve el 15% del dinero en España, el segundo país más turístico del mundo, el primer país en reservas hoteleras del mundo, ha perdido 83.000 millones de euros. Entonces las pérdidas de la gestión maravillosa de Iglesias Turrión y del Fraudillo, entre viajes de lujo, maletas de la Delsi, chochocharlas, colocar 497 del PSOE, 126 colocados de Podemos e Izquierda Unida, en todo tipo y suerte de cargos inventados, ¿verdad? Como el estudio de la racialización étnica del transgénero, etcétera, etcétera, donde está Ion Belarra y toda esta gente en estos cargos inventados. Pues resulta que el Fraudillo ya dijo que no iba a dar rueda de prensa, y mira que a él le gusta un micrófono cantidad. Nos hemos hinchado de verlo hacer a los presidentes con preguntas pactadas y con periodistas vetados. Luego ha dado aproximadamente 26 horas de ruedas de prensa, 26 horas. A Iglesias Turrión le encanta ir a las televisiones, a las afines, ir a sus radios del régimen. No sé si sabréis que la audiencia en televisión española arroja una ruina económica como nunca en la historia desde que existe televisión española. Se han cargado hasta televisión española. Ya lo dejó en la ruina Felipe González. Estos han venido a hacer buenos a todos, a Zapatero, a todos. Estos se llevan la palma. Entonces, sí o sí, Pedro Sánchez, que sabe que no hay liquidez. Por cierto, deciros que si repasáis el histórico de los vídeos de un tío que hace los vídeos con esto, este que está aquí, hace 2 meses, que dijo que el Producto Interior Bruto en España caía un 14%, y que de ese 14% yo estimaba que iba a llegar a sobrepasar ampliamente el 16%, que es mucho más de lo que cayó en 1939. Esto, que lo sepa yo, y que el Fraudillo, con 5,5 millones de euros al mes en asesores, aparte de los colocados que no tienen trabajo ninguno, sus amigos, todos los del PSOE, todos los de Izquierda Unida, de Podemos y demás, no lo han visto. Tenemos una ministra de Economía, o qué decir de Nadia Calviño, que se supone que está preparadísima. Nadia Calviño tampoco sabía la deuda y lo que se iba a hundir el PIB, y os recomiendo que cuando terminéis de ver este vídeo consultéis la previsión de caída del Producto Interior Bruto de 1.000 asesores, una comisión de expertos de 100 personas, otra comisión de 15 personas, 47 en la comisión de reconstrucción, todo esto, y sumando el dinero que cuesta todo esto.
y llegaron a la conclusión de que iba a haber una caída del Producto Interior Bruto a lo largo de 2020 del 9%. Esto lo podéis comprobar que no miento. Y a día de hoy, la información económica en España dice: los datos oficiales del Ministerio reflejan la tasa más elevada de muertos por millón de habitantes, 607, y una caída del Producto Interior Bruto del 12,8%. Pero el Instituto Nacional de Estadística y el MOMO dicen que la cifra es de 891 muertos por millón de habitantes. Coincide en la caída del Producto Interior Bruto. Si tienes todos estos asesores, para que os hagáis una pista, el paro y la ruina de Zapatero fue con una caída del 2,5% del Producto Interior Bruto. ¿Entendéis? Estamos hablando de 5 veces más caída en 3 meses. En 3 meses han destruido aproximadamente 261.000 millones de euros que los españoles no hemos percibido. Esta es la gestión inmejorable de los que votasteis Progreso, de estos que normalizan tener a Simancas ahí, de estos que parece que hay que hablar ahora de monarquía y ahora vamos a ponernos a registrar cunetas, a ver si esto hacemos humo del batacazo. Deciros que es tan grande el batacazo, y ya se sabía el batacazo que había, porque pensad que España para negociar solo tiene una mano, una persona, y hemos elegido a Pedro Sánchez. No puede culpar a otro, el asiento lo ocupa él. Tenemos un representante, al igual que Chipre, Austria y Luxemburgo, ¿de acuerdo? Este es el peso de España en Europa. Hay 4 países, entre los cuales está Austria, que dice que a España ni agua, porque somos unos vividores, porque vivimos por encima de nuestras posibilidades, porque somos el país de Europa que menos dinero ahorra. Somos los europeos que menos dinero ahorramos. El español dedica a ahorrar 9 euros de cada 100. Esto parece una locura, pero es así. Y culturalmente nosotros vivimos por encima y nuestros políticos lo han entendido muy bien. ¿O no veis el lujo en el que vive Garzón, Iglesias, todo el gobierno? Si para ir a comprar las rebajas de Zara llevamos 8 guardaespaldas y 3 coches oficiales. Y qué decir para los esperpentos estos de poner flores en una ceremonia circular, donde Iglesias Turrión tenía 8 coches de escolta. 8 coches de escolta llevaba Iglesias Turrión para ir a Galapagar, allí donde tiene 58 guardias civiles, que están faltando a la legalidad vigente porque ponen denuncias que no tienen cabida legal. Y en esto se nos va el dinero. Chocho charlas. Tenemos 200 millones de euros dedicados al enfoque científico de la transformación ecológica y de la transición para hacerlo con perspectiva de género. 200 millones de euros para eso. 3.021 millones de euros que hemos dedicado, ni más ni menos, que a sueldos y a gasto político. Hemos gastado casi 700 millones de euros solamente en hacer elecciones para que al final hayamos llegado a tener el peor gobierno posible. Y eso sí, estamos invirtiendo dinero en las redes sociales, porque el PSOE ha metido 2 millones de euros en redes sociales, pero es que Podemos ha metido 1,4 millones de euros en redes sociales para hacer la campaña esta de si hay un rebrote la culpa es tuya. Y ahora casualmente el virus, porque el virus en España es muy especial. El virus en España es este que se te muere tu padre, como le pasó al infoblogger, un abrazo muy fuerte y mi más sentido pésame, y no pudieron ir al entierro ni 3 personas. Pero ese mismo virus mutó y se murió Julián Guita y fueron 2.000 personas allí. Ese virus vuelve a mutar y entonces si hay una manifestación en coches, íbamos a matar a media España porque eran unos malditos Cayetanos y unos fachas fascistas opresores que nos iban a matar a todos por ir en los coches. Pero luego vuelve a mutar el virus y entonces hay una manifestación pro-etarra en Navarra. Y ahí no se contagiaba nada. Y entonces este virus ahora va a mutar de tal forma que ya no afecta a los mayores, porque ya han muerto 55.000 jubilados. Entonces ahora el virus ha mutado que resulta que le va a atacar a la población en edad de trabajar, entre 20 y 45 años. Para que así ahora, cuando digan de encerrarnos, cuando vengamos el batacazo de Europa, la culpa es nuestra. Estos son los datos. Lo digo, os voy a hacer un resumen para que entendáis cómo va esto. ¿De acuerdo? Pedro Sánchez ya
en la agenda en el Parlamento no incluye, por primera vez en la historia, hablar de la comparecencia en el Congreso para hablar de un Consejo Europeo. Esto no ha pasado en la historia. No ha pasado que no se incluya el punto de hablar del Consejo Europeo en España. Pedro Sánchez ya lo quitó de la agenda. No solo eso, sino que mandó una nota de prensa diciendo que no iba a atender a los medios. Ya sabía que no iba a atender a los medios. Recordad, billón y medio, después 750.000 millones de euros, luego Pedro Sánchez, después de ir allí a que los otros le digan que aquí se tritura el dinero, que somos el país de Europa que peor gestiona el dinero público. Somos el gobierno más caro, más ineficaz y menos eficiente con el dinero público. ¿Qué es lo que entendieron él? Pues que había que subir los impuestos y las pagamentas y seguir colocando gente por si se acababa el dinero. Entonces España, os hago un resumen para los que no sepáis por dónde va la cosa. El presidente no logra de ninguna manera convencer a los otros países de que nos den dinero mutualizado a 100 años sin intereses. O sea, no es un préstamo, sino es una transferencia, con lo cual no hay una obligación legal de que yo te devuelva el dinero porque me lo has transferido tipo regalo. Entonces, viendo que esto no iba a ser posible, ahí ya del billón y medio pasamos a 750.000 millones de euros. De ahí, aquí en España salieron diciendo que 170.000 millones de euros es la liquidez necesaria, como ya dije yo hace 2 meses, para pagar pensiones y sueldos de funcionarios. Pero llegaron allí y ya el viernes le dijeron que ni 140.000 millones de euros, con lo cual falta dinero. Por eso empezamos a hablar de trincar o retraer el dinero de los ayuntamientos. Pero que no te preocupes que luego te voy a dar más. Así que de los 140.000 millones de euros me dijeron que tampoco. Así que los 4 países más enfrentados con España dicen que ni por allá que se pasó. Entonces, Pedro Sánchez ya se conformaba con 75.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido, más 65.000 millones en préstamos. Regálame 75.000 y 65.000 en préstamos. Y entonces la Comunidad Económica Europea le dijo que no, que los préstamos, si los quería a poco interés, eran a partir de enero de 2021. Enero de 2021. No hay dinero para terminar noviembre en España. El año pasado al PSOE se le acabó el dinero el 9 de diciembre. El 9 de diciembre se acabó el dinero y hubo un déficit de 46.000 millones de euros. Del 9 de diciembre al 31 de diciembre. Porque aquí se tritura el dinero en chochocharlas, chiringuitos, sindicatos. Es una ruina. Deciros nada más que en tan solo un año de negociaciones desde aquella cumbre España-Cataluña, Cataluña ha triturado 11.100 millones de euros en Bruselas. 11.100 millones de euros del Bruselas. Solución. Puede llegar una parte del dinero en enero de 2021 y una parte del dinero en enero de 2022. Perdón. Esto, sabe Europa que hacer esto hace que España entre en impagos y no va a poder pagar. Es una forma muy sencilla de otros países de demostrar que la economía española, siendo la 4ª más grande de Europa, es inviable con esta gestión. Es una forma de conseguir que al final nos van a tener que gestionar los llamados hombres de negro desde Europa. Lo que llegó a Grecia, que Grecia, de la que ya no se habla y que era ejemplo, ¿verdad? Es lo que hay. ¿Qué pasa? Que entonces Dinamarca, Holanda, Austria y Suecia dicen que tampoco, ni 140.000 millones de euros ni deuda mutualizada. Cero patatero. Que si se le dan a España 75.000 millones de euros, España tiene que devolver 35.000 millones de euros. Por lo tanto, las subvenciones del billón y medio serían 40.000 millones de euros. Las pensiones se llevan al mes más de 9.000 millones de euros, más los funcionarios, más el gasto político. No hay dinero para pagar. Van a subir los impuestos muy más allá. Por eso lo del ingreso mínimo vital y todo este rollo. Al final era humo para no daros el dinero, porque no hay dinero. Es un engañabobos. Deciros también
que si al final le dan de préstamo 65.000 millones de euros entre enero de 2021 y 2022, habría que devolver 75.000 millones de euros. Esta es la gestión inmejorable del Partido Socialista, de Iglesias Turrión, de los tuits de Echenique, de los números de Adriana Lastra, del derecho a dar dinero a todos y el escudo social de Gabriel Rufián, y del desastre que es votar ineptos que no saben gestionar una escalera a gestionar un país como España. ¡Qué desastre! Vamos a pasar mucha vergüenza, mucha, y mucha ruina y mucho paro y mucha deuda. Y si volvéis a escuchar a Iglesias Turrión enunciar el artículo 128 de la Constitución, sacad el dinero del banco. Vamos a tener corralito. Esto es lo que se consigue metiendo comunistas, narcosocialistas, ineptos y los que no saben de economía porque hicieron una tesis doctoral que se le escribió otro con faltas de ortografía y que eran todo fotocopias, y que los que te dieron la nota, 2 eran amigos tuyos y otra era socia tuya. Así se hace populismo en España. ¿Habéis entendido ya lo del escudo social, lo de buscar fosas comunes? De los 27 millones de euros que estáis gastando en buscar fosas comunes, no gastéis muchas perras. Si queréis venir aquí a San Javier y en los Alcáceres, hay un montón de fosas comunes de fusilamientos y asesinatos masivos del Partido Socialista y el Partido Comunista en la región de Murcia. Lo digo por si queréis ahorrar un duro. Es solo un consejo que os doy, porque sois unos sinvergüenzas y unos golfos. Habéis venido a sembrar el odio, a liberar a los presos políticos. ¿Sabíais que hay una petición formal de indulto para los presos políticos y que la petición formal la ha hecho UGT, el sindicato del Partido Socialista? ¿Dónde están los sindicatos? Están pelando gambas seguramente. ¿Sabíais eso? ¿Sabíais que Puigdemont ha recibido en lo que va de año 235.000 euros de dinero público español? ¿Vosotros pensáis que es lícito que si un país hace bien las cosas como Holanda, como Dinamarca, cómo le explica el primer ministro de uno de estos países a sus ciudadanos que como vosotros lo habéis hecho bien, os voy a quitar el dinero para dárselo a los españoles para pagar Falcon, Super Puma, mariscolas, marismillas e irnos al palacio en Lanzarote? ¡Qué desastre! Ya lo dije, llevo meses diciéndolo. Prepararos que va a ser muy dura. Os van a querer encerrar españoles cuando llegue septiembre y empiecen los problemas. Cuando suban los precios, los impuestos, y ya habéis visto que el combustible, sin una variación en el precio del barril, ya ha subido el combustible más de 10 céntimos. Le van a poner otro impuesto, además, al diésel, otro impuesto a las energías y van a subir todo el IVA. Todo. Seguramente el IVA lo van a poner entre el 24 y el 26%. Es una locura. Esta es la gestión inmejorable, pero la culpa la tienes tú. Porque el PSOE siempre la culpa es del ciudadano, del currante, porque ellos son el Partido Socialista Obrero Español. Aunque el 87% de los diputados del PSOE no han trabajado en su vida, es lo que hay. En Podemos es un poquito más. Y si votáis gente que no ha trabajado en su vida para que gestione el empleo y el dinero, lo único que puede pasar es que desde Europa vean así un bizcochito bailando, un mono así con unos platillos, y encima de todo eso con la foto de Fidel Castro y levantando el puño. Un saludo y mucha fuerza de un murciano encabronado. Y para todos los que me habéis tratado de lujo, y a mi churri también, y habéis preguntado por ella, por lo que le pasó en la rodilla, que está un poco regular, un besi de fresa.